Dentro de muy poco, no será necesario imaginar a un fiscal general del Estado sentado en el banquillo durante un juicio oral. Todavía falta por ver si será un fiscal general del Estado en ejercicio o no. Y miren, ya la mera duda indica hasta qué punto de degradación institucional ha caído España. Nos pensábamos que era imposible, que se mantuviera imputado en ejercicio un fiscal general del Estado. Ya estamos hablando de la posibilidad de que se enfrente a un juicio oral sin haber dejado el cargo. Hoy Álvaro García Ortiz ha podido leer su auto de procesamiento. El juez Ángel Hurtado considera que hay indicios suficientes para considerar que podría ser autor o partícipe en un delito. Una operación política para destruir a Isabel Díaz Ayuso mediante la revelación de documentación confidencial de su novio. Así que el Supremo pone a un paso del juicio al fiscal general del Estado. Y a esta hora, las 8:01, las 7:01 en Canarias, el fiscal general del Estado no solo no ha dimitido, sino que ha hecho saber que continuará en su cargo. Se ha mostrado sonriente después de un acto en el Consejo General del Poder Judicial, como si nada hubiera pasado. Y aún más grave, si cabe, es lo del gobierno, que no tiene por qué expresar su apoyo al fiscal general ni retirárselo, no tiene ni por qué expresar una opinión sobre el caso. Y sin embargo le ha dado su pleno apoyo. El gobierno no tiene por qué expresarse al respecto porque el cese, destitución o renuncia o suspensión del fiscal general del Estado no depende del gobierno. Sí su nombramiento, pero no la suspensión, de cese, renuncia, destitución. Lo que pasa es que en este caso bien se puede aducir que además de considerar muy justamente por su entrega a la causa a Álvaro García Ortiz como el ministro 23, hay algo de mala conciencia. Porque el auto de procesamiento sitúa el mando de la operación política para destruir a Ayuso nada menos que en la presidencia del gobierno, en la Moncloa. De ahí habrían salido las órdenes para revelar los secretos de Alberto González Amador. Para ser precisos, habría que quitar el artículo, no la presidencia del gobierno, en presidencia del gobierno. Así que el titular del Ministerio de Presidencia, que también lo es de Justicia, se siente doblemente interpelado y decide apoyar al procesado. Decide apoyar al procesado sin fisuras. Es más, decide atacar a los jueces, que es la única manera en este punto de apoyar al procesado desde el gobierno, y lo hace mediante falacias como puños. Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto. Es habitual que personas que se ven sometidas a procesos penales y a delincuentes presuntos, es habitual que arremetan contra los fiscales. Desde luego el gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito. Eso sin ninguna duda. Y por tanto nuestra confianza plena en el fiscal general del Estado y también en la Fiscalía en su conjunto. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, fíjense ustedes en el falso dilema que ha trazado Félix Bolaños ante la opinión pública, como si la gente fuera estúpida y no fuera capaz de identificar un falso dilema. Dice, entre los defraudadores confesos, entre los presuntos delincuentes y el fiscal general del Estado, en los que persiguen los delitos, el gobierno se sitúa. ¿O es que acaso él ha decaído el caso de Alberto González Amador? Todo lo contrario, ¿no? Más bien, sino que le han abierto incluso otra causa. ¿Pero qué tiene que ver? Pues el gobierno no tiene que elegir en ese caso. Más bien tiene que hacer lo contrario, no elegir e inhibirse de cualquier tipo de opinión que pudiera interferir en el procedimiento de uno o de otro. En España no los presuntos delincuentes, los delincuentes sentenciados en firme, que esos son los que ya no tienen presunción de inocencia. Los otros sí. Hasta los delincuentes sentenciados en firme tienen derechos que el fiscal general del Estado no puede vulnerar, que ha de ser precisamente el fiscal general del Estado ocupado de promover la acción de la justicia para perseguir el delito, especialmente escrupuloso con los derechos de los ciudadanos y más en concreto con la información confidencial que debe custodiar acerca de esos ciudadanos. Entre las falacias que se están dispensando se encuentra la más habitual, que es inventarse lo que es un auto de procesamiento,
que no es una sentencia y por lo tanto no tiene que presentar las pruebas, sino que establece si existen indicios racionales de criminalidad, delimita los hechos punibles, establece quiénes serán enjuiciados y qué delitos se imputan. Y todo eso es lo que hace con la pulcritud que se le supone a un juez del Supremo el auto de procesamiento de Álvaro García Ortiz. Porque lo cierto, y por eso el fiscal general del Estado lo tiene tan negro, es que no hay una explicación racional alternativa a que él filtrara la documentación del novio de Ayuso. Y hay un cúmulo de indicios que suponen una prueba indiciaria. ¿Saben cómo podría existir una explicación racional alternativa a que fue Álvaro García Ortiz quien filtró el documento confidencial del novio de Ayuso? Si el fiscal general del Estado, en lugar de borrar toda comunicación de los días críticos, en lugar de fulminar su teléfono móvil, de pulverizar su cuenta de Gmail, hubiera guardado al menos un mensaje exculpatorio. Pero no lo hizo, lo borró todo, para evitar que se accediera a esa información. Lo cual, por cierto, también constituye un indicio. Pidió que le enviaran a un Gmail, a un correo privado, un documento confidencial que debía custodiar y luego borró esa cuenta para que nadie pudiera saber qué había hecho con ese documento, para borrar la trazabilidad. Y esto es a lo que se llama una prueba indiciaria. Pero esto, ya ven, son sutilezas a las que el gobierno prefiere no prestar atención. Porque el gobierno solo tiene una forma de defensa de su ministro 23 y es la teoría del golpe blando. Que el Supremo, nada menos, está empeñado en derribar al gobierno. Y por eso ha decidido procesar a García Ortiz. Esto es lo que sugiere, esto es lo que sugiere en realidad Félix Bolaños, pero es lo que dice Óscar Puente. Un ministro que demuestra que Leire Díez no estaba escribiendo un libro de investigación, sino probablemente el libro de estilo del PSOE, porque es el tono ya habitual en los ministros de este gobierno, el mismo que Leire Díez. Porque lo que dice Puente es que el Supremo es la verdadera oposición al gobierno, cuando en realidad todos los indicios señalan que la oposición en Madrid es Álvaro García Ortiz y por eso ha terminado procesado, por prestarse a intervenir o a ser el instrumento de operaciones políticas contra Isabel Díaz Ayuso, presuntamente. Él y su subordinada, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, porque ella también ha sido procesada. Miren, he aquí la muestra de por qué es absolutamente inasumible que Álvaro García Ortiz siga siendo fiscal general del Estado mientras al menos mientras está sentado en el banquillo de los acusados, porque en algún momento se abrirá juicio oral y entonces tendrá que decidir Álvaro García Ortiz si renuncia o no renuncia. Pero antes ha de tener en cuenta una cosa. No solo es la torsión que provoca en la institución el fiscal general del Estado, que se mantiene en su puesto cuando los fiscales que participan en su causa dependen orgánicamente de él. Esto ya lo hemos superado, ¿eh? Piensen que cuando le tomaron declaración, la acusación pública era una subordinada suya y él actuó como si nada y su subordinada actuó como si fuera un bufete particular de García Ortiz. Es decir, esto está superado. La Fiscalía General del Estado ya tiene aniquilado todo crédito como institución. Eso que le vamos a hacer ya es irreversible. Lo de ahora ya es otro nivel. Pero es que vamos moviendo el umbral de lo admisible y ya cualquier cosa parece posible. La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, fue quien la noche del 13 de marzo de 2024 envió al fiscal general el correo del abogado del novio de Ayuso. Fue ella quien le preguntó: Álvaro, ¿a dónde te lo envío? Y este dijo: al Gmail. O sea, al oficial no, al de la fiscalía no. ¿Por qué? ¿Ni siquiera copia? No, al Gmail. El Gmail no sabemos cuál es, pero alvarone@gmail.com. Nombre ficticio, no vayan a enviarle nada. Bueno, da igual, ha cerrado la cuenta y ha borrado todo lo que en ella se contenía. Pero ¿cómo se puede pedir que te envíen un documento confidencial cuya labor de custodia te está encomendada a un Gmail? Bien, pues cuando se abra juicio oral, en virtud del artículo 145 del Ministerio Fiscal, Pilar Rodríguez tendrá que ser suspendida y su suspensión la va a tener que firmar el fiscal general del Estado. Y ahora se imaginan ustedes a Álvaro García Ortiz firmando la suspensión de su subordinada para luego seguir en ejercicio mientras que le juzgan en la misma causa que a Pilar Rodríguez. No tiene sentido, ¿verdad? Pero es que nada de esto tiene sentido. Es tal el disparate que cuesta encontrar las palabras. Esto es como los versos más célebres aquellos de Macbeth. Estoy tan hundido en la sangre que retroceder es tan difícil como avanzar. O sea, que ya es peor retroceder que avanzar. Ya tiramos para adelante
por utilizar no ya Macbeth, sino algo mucho más vulgar, y ya está, y hasta donde lleguemos. Así que el gobierno está en la teoría del golpe blando. Cualquier contrapoder que le salga al paso es que está conspirando contra el gobierno, y ese es el camino al autoritarismo, porque no va a dejar institución sana en España. Los periodistas, manipuladores, fabricantes de bulos, los empresarios, lobistas ultrarricos que conspiran contra el gobierno en cenáculos de capitalistas, los jueces, prevaricadores. Y recuerden que Álvaro García Ortiz está en este lío porque había que salvar a Begoña Gómez como fuera. Porque después de que se abrieran diligencias contra Begoña Gómez y de que el presidente del gobierno decidiera que iba a tomarse 5 días de reflexión para ver si en su partido tenían los arrestos suficientes para seguirle en esta aventura, y vaya, se los tuvieron, había que hacer algo. Había que contraatacar como fuera. Bueno, y de hecho Félix Bolaños, al que escuchábamos, cree, esto va por lo de Macbeth, por el camino, ya es más difícil avanzar que retroceder. Así que Félix Bolaños cree que este es el momento perfecto para ponerse a reformar la justicia y el estatuto fiscal con unas iniciativas que han puesto en pie de guerra a la judicatura, que va a protestar esta semana y que ya veremos si no termina provocando una huelga entre los jueces. Algo inédito. Bueno, será por cosas inéditas, ¿no? Porque lo que se propone hacer el gobierno es un ataque directo contra el Estado de Derecho. Y si esto es siempre grave, porque es el camino autoritario, si lo haces cuando estás asediado por los escándalos judiciales, si lo haces con el fiscal general del Estado en el banquillo, pues es algo que debería encender, claro, todas las alarmas. Es el momento preciso para encomendar la instrucción de los sumarios a los fiscales. Es justo el momento el momento en el que la credibilidad de la Fiscalía General del Estado ha caído a su cima más profunda desde toda su historia en democracia.